Nicolás Maquiavelo, ese nombre que durante siglos ha sido sinónimo de intriga, poder y crudeza política, fue antes que nada un hombre profundamente consciente de su tiempo. Nació en 1469, en una Florencia donde las antiguas familias nobles habían perdido el brillo y el poder que alguna vez la sostuvo. Su linaje, aunque ilustre, ya no valía nada. Su apellido había quedado reducido a un eco sin peso en las decisiones del Estado. Su padre, un hombre culto pero agobiado por las deudas, no pudo heredarle riqueza ni posición social, pero sí le entregó algo más valioso: el acceso a la educación. Desde niño, Maquiavelo se sumergió en el estudio del latín, la aritmética y los clásicos de la antigüedad. Mientras otros niños jugaban o descubrían las primeras distracciones de la adolescencia, él exploraba las mentes de Cicerón, Tito Livio y Plutarco. No leía por ocio, leía con hambre. Su meta era clara: restaurar el honor de su apellido y devolver a su familia la dignidad perdida. No soñaba con la gloria vacía, sino con el poder que pudiera asegurar estabilidad y reconocimiento. Para lograrlo, debía convertirse en alguien imposible de ignorar, un hombre tan preparado que nadie pudiera negarle un puesto en el gobierno. Pero el escenario donde pensaba actuar era una Florencia fracturada. En teoría, era una república libre, pero en la práctica era un feudo dominado por una familia, los Médici. Durante más de 60 años su poder se había consolidado a través de la banca y la influencia. Florencia respiraba bajo el peso de su fortuna y su legado. Sin embargo, en 1494, el pueblo, cansado de sus abusos, se levantó contra ellos. El joven Maquiavelo, con apenas 25 años, presenció cómo una dinastía entera era expulsada del poder. Pero la caída de los Médici no trajo estabilidad. El vacío fue ocupado por un sacerdote dominico, Girolamo Savonarola, un hombre devoto, incorruptible, enemigo de la inmoralidad y la avaricia. En principio, su llegada parecía una bendición. Restauró las instituciones, redujo impuestos y predicó austeridad. Pero pronto esa pureza se tornó fanática. Prohibió los perfumes, los libros clásicos, los espejos y los vestidos finos. Convocó al pueblo a destruir sus propias vanidades. En la plaza principal de Florencia se alzó una enorme hoguera que devoró arte, conocimiento y belleza en nombre de la virtud. La ciudad que había sido cuna del Renacimiento ardió entre llamas purificadoras. Savonarola creyó luchar contra la corrupción del alma, pero su guerra se volvió contra la naturaleza humana. No tardó en enfrentarse al Papa Alejandro VI, quien primero intentó sobornarlo y al no lograrlo, lo mandó capturar y ejecutar. El pueblo, cansado de su moral y sediento de vino, no movió un dedo por salvarlo. En apenas 3 años, Florencia había pasado de una tiranía familiar a una teocracia fallida y de nuevo al caos. En ese escenario incierto, Maquiavelo encontró su oportunidad. Tenía 28 años cuando fue elegido como funcionario público. No era un cargo importante, pero fue el primer peldaño de una carrera brillante. Su talento pronto llamó la atención de Piero Soderini, quien lo nombró su asesor político. A partir de ese momento, el joven intelectual se transformó en un diplomático hábil y calculador. Sus ojos empezaron a observar el mundo no desde los ideales, sino desde la realidad desnuda de los hechos. Su ambición personal se convirtió en una preocupación más grande: la supervivencia de Florencia. La amaba y quería verla fuerte, estable, respetada. Pero la debilidad militar de la ciudad la hacía presa fácil de los imperios vecinos. Francia, España y Austria se disputaban la península italiana como buitres alrededor de un cuerpo enfermo. Maquiavelo comprendió que si no podía defender a Florencia con las armas, debía hacerlo con la inteligencia. Viajó por Europa, negoció alianzas, evitó invasiones. Durante 14 años sostuvo la paz mediante la palabra, la astucia y el cálculo. Pero la fortuna, esa diosa voluble que él tanto mencionaría en sus escritos, le dio la espalda. Los Médici regresaron al poder apoyados por el Papa Julio II. Cuando entraron a Florencia, Maquiavelo lo perdió todo: su cargo, su influencia y su sustento. Tenía 43 años, 6 hijos y ninguna fuente de ingresos. Tocó puertas, pidió ser recontratado, fue ignorado. A partir de entonces se recluyó en su finca, amargado pero no derrotado. Si no podía gobernar con acciones, gobernaría con ideas. Dedicó los últimos 15 años de su vida a escribir. En sus textos condensó toda la experiencia acumulada como observador y actor político.
Analizó las pasiones humanas con la precisión de un cirujano. En sus palabras no había rencor, sino lucidez. Comprendió que los hombres no son ni buenos ni malos, sino guiados por intereses, miedos y deseos. Que la virtud sin poder se ahoga, y que el poder sin virtud se corrompe. Y en ese aislamiento nació su obra más polémica, El Príncipe. Lo escribió como una carta dirigida a Lorenzo de Médici, quizá como un intento de reconciliación, quizá como una trampa para dejar su visión grabada en la historia. El libro no fue publicado sino hasta después de su muerte, pero su impacto fue inmediato. En él, Maquiavelo no enseñó cómo ser justo, sino cómo ser eficaz. Describió al gobernante no como un santo ni un tirano, sino como un estratega. Enseñó que la política no es el arte de lo que debería ser, sino el arte de lo que puede ser, que la moral y la eficacia rara vez caminan juntas. Y aunque nunca escribió literalmente que el fin justifica los medios, su pensamiento giraba en torno a esa tensión. A veces para preservar el bien común hay que ensuciarse las manos. El gobernante, decía, tiene el deber de hacer lo necesario, no lo deseable. Mentir, manipular o castigar si con ello garantiza la seguridad de su pueblo. No por egoísmo, sino por responsabilidad. Lo que sería un pecado en un individuo puede ser una virtud en un líder si el resultado es la paz. Nicolás Maquiavelo, ese nombre que durante siglos ha sido sinónimo de intriga, poder y crudeza política, fue, antes que nada, un hombre profundamente consciente de su tiempo. Nació en 1469, en una Florencia donde las antiguas familias nobles habían perdido el brillo y el poder que alguna vez la sostuvo. Su linaje, aunque ilustre, ya no valía nada. Su apellido había quedado reducido a un eco sin peso en las decisiones del Estado. Su padre, un hombre culto pero agobiado por las deudas, no pudo heredarle riqueza ni posición social. Pero sí le entregó algo más valioso, el acceso a la educación. Desde niño, Maquiavelo se sumergió en el estudio del latín, la aritmética y los clásicos de la antigüedad. Mientras otros niños jugaban o descubrían las primeras distracciones de la adolescencia, él exploraba las mentes de Cicerón, Tito Livio y Plutarco. No leía por ocio, leía con hambre. Su meta era clara: restaurar el honor de su apellido y devolver a su familia la dignidad perdida. No soñaba con la gloria vacía, sino con el poder que pudiera asegurar estabilidad y reconocimiento. Para lograrlo, debía convertirse en alguien imposible de ignorar, un hombre tan preparado que nadie pudiera negarle un puesto en el gobierno. Pero el escenario donde pensaba actuar era una Florencia fracturada. En teoría, era una república libre, pero en la práctica era un feudo dominado por una familia, los Medici. Durante más de 60 años, su poder se había consolidado a través de la banca y la influencia. Florencia respiraba bajo el peso de su fortuna y su legado. Sin embargo, en 1494, el pueblo, cansado de sus abusos, se levantó contra ellos. El joven Maquiavelo, con apenas 25 años, presenció cómo una dinastía entera era expulsada del poder. Pero la caída de los Medici no trajo estabilidad. El vacío fue ocupado por un sacerdote dominico, Girolamo Savonarola, un hombre devoto, incorruptible, enemigo de la inmoralidad y la avaricia. En principio su llegada parecía una bendición. Restauró las instituciones, redujo impuestos y predicó austeridad. Pero pronto esa pureza se tornó fanática. Prohibió los perfumes, los libros clásicos, los espejos y los vestidos finos. Convocó al pueblo a destruir sus propias vanidades. En la plaza principal de Florencia se alzó una enorme hoguera que devoró arte, conocimiento y belleza en nombre de la virtud. La ciudad que había sido cuna del Renacimiento ardió entre llamas purificadoras. Savonarola creyó luchar contra la corrupción del alma, pero su guerra se volvió contra la naturaleza humana. No tardó en enfrentarse al Papa Alejandro VI, quien primero intentó sobornarlo y al no lograrlo, lo mandó capturar y ejecutar. El pueblo, cansado de su moral y sediento de vino, no movió un dedo por salvarlo.
En apenas 3 años, Florencia había pasado de una tiranía familiar a una teocracia fallida y de nuevo al caos. En ese escenario incierto, Maquiavelo encontró su oportunidad. Tenía 28 años cuando fue elegido como funcionario público. No era un cargo importante, pero fue el primer peldaño de una carrera brillante. Su talento pronto llamó la atención de Piero Soderini, quien lo nombró su asesor político. A partir de ese momento, el joven intelectual se transformó en un diplomático hábil y calculador. Sus ojos empezaron a observar el mundo no desde los ideales, sino desde la realidad desnuda de los hechos. Su ambición personal se convirtió en una preocupación más grande: la supervivencia de Florencia. La amaba y quería verla fuerte, estable, respetada. Pero la debilidad militar de la ciudad la hacía presa fácil de los imperios vecinos. Francia, España y Austria se disputaban la península italiana, como buitres alrededor de un cuerpo enfermo. Maquiavelo comprendió que si no podía defender a Florencia con las armas, debía hacerlo con la inteligencia. Viajó por Europa, negoció alianzas, evitó invasiones. Durante 14 años sostuvo la paz mediante la palabra, la astucia y el cálculo. Pero la fortuna, esa diosa voluble que él tanto mencionaría en sus escritos, le dio la espalda. Los Medici regresaron al poder apoyados por el Papa Julio II. Cuando entraron a Florencia, Maquiavelo lo perdió todo: su cargo, su influencia y su sustento. Tenía 43 años, 6 hijos y ninguna fuente de ingresos. Tocó puertas, pidió ser recontratado, fue ignorado. A partir de entonces se recluyó en su finca, amargado pero no derrotado. Si no podía gobernar con acciones, gobernaría con ideas. Dedicó los últimos 15 años de su vida a escribir. En sus textos condensó toda la experiencia acumulada como observador y actor político. Analizó las pasiones humanas con la precisión de un cirujano. En sus palabras, no había rencor, sino lucidez. Comprendió que los hombres no son ni buenos ni malos, sino guiados por intereses, miedos y deseos, que la virtud sin poder se ahoga y que el poder sin virtud se corrompe. En ese aislamiento nació su obra más polémica, El Príncipe. Lo escribió como una carta dirigida a Lorenzo de Medici, quizás como un intento de reconciliación, quizás como una trampa para dejar su visión grabada en la historia. El libro no fue publicado sino hasta después de su muerte, pero su impacto fue inmediato. En él, Maquiavelo no enseñó cómo ser justo, sino cómo ser eficaz. Describió al gobernante no como un santo, ni un tirano, sino como un estratega. Enseñó que la política no es el arte de lo que debería ser, sino el arte de lo que puede ser, que la moral y la eficacia rara vez caminan juntas. Y aunque nunca escribió literalmente que el fin justifica los medios, su pensamiento giraba en torno a esa tensión. A veces, para preservar el bien común, hay que ensuciarse las manos. El gobernante decía, tiene el deber de hacer lo necesario, no lo deseable. Mentir, manipular o castigar si con ello garantiza la seguridad de su pueblo. No por egoísmo,